Bien, hemos estado hablando en esta semana y vamos a continuar hablando de ello. Hoy vamos a estar tocando el tema las manos derramadoras de sangre inocente. Así que tome apunte allí, las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Y en qué contexto lo estamos hablando? En el libro de Proverbios, capítulo 6, del 16, perdón, al 19. Entonces, capítulo 6, del 16 al 19, es enmarcado el texto bíblico que estamos utilizando para sacar esta palabra, y allí en el versículo 16 dice que 6 cosas aborrece Jehová y 7 abomina su alma. Empezamos con los ojos altivos, la lengua mentirosa, y hoy vamos a estar hablando las manos derramadoras de sangre inocente. Así que repito lo que dice la escritura: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, que es lo que vamos a estar hablando en esta mañana, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Así que preparen su corazón allí, como lo dije al inicio, porque vamos a estar hablando acerca de las manos derramadoras de sangre inocente. Así que, como usted lo dijo, es bastante complicado, pero aquí es donde nos tenemos que quitar y deslastrar todas aquellas cosas malas que están en nuestras vidas, pero hay unas que van y trascienden mucho más allá, que pasan que marcan en la perversidad, en la iniquidad, en la maldad del mundo y del ser humano, en aquello en lo que acarrea que tus manos se puedan llenar de sangre por aquellas cosas que tú haces contrarias y que a Dios no le agradan, como el homicidio, el asesinato. Así que vamos a estar hablando de diferentes formas y maneras en las cuales tú te puedes llenar las manos de sangre en esta mañana. Así es, así que importante pues reconocer o saber qué nos puede llevar a esa situación y qué podemos nosotros identificar en nuestra vida cristiana que podamos estar haciendo mal y que nos puede llevar a la situación. Hay historias en la Biblia que te hablan en relación a esas manos derramadoras de sangre, pero vamos a escuchar, pastor, esas historias que tenemos en la Biblia. Hay muchas en la Biblia y vamos Sí, a tocar solamente algunas, pero esas formas, en las maneras en las que las personas se pueden llenar las manos de sangre, es incursionando aún en la delincuencia. Y en la delincuencia hay muchas formas, como el asalto, la extorsión, el secuestro, es decir, todo eso que te puede llevar a que tú puedas cometer un asesinato o un homicidio, quitándole la vida a alguien y manchándote las manos de sangre. También las drogas, el alcohol, los tiroteos que se puedan generar, y un tiro de eso, una bala perdida y ocasionó la muerte de alguien y tú ni siquiera supiste, pero terminó muriendo alguien. Esas son manos de sangre inocente. Así que cuán importante es lo que vamos a hablar y estamos hablando esta mañana, porque también son otras formas que puedan venir, como por ejemplo la violencia doméstica o la violencia familiar. ¿Cuánto hemos oído y escuchado del esposo que mató a la esposa, o la esposa que mató al esposo, o asesinato entre padres e hijos, o hijos y padres, o en la familia? Todas esas cosas que nos están llevando hoy en día a que nuestras manos pues se puedan llenar de sangre. Y no solamente en este ámbito, también en el ámbito de la jurisdicción de los órganos del Estado, de los órganos públicos, de los órganos de seguridad, en aquellos en que se puedan ver involucrados en desapariciones forzosas o aquellas torturas y asesinatos extrajudiciales. Todo eso opera y entra dentro de lo que hoy estamos hablando, que es las manos derramadoras de sangre inocente. Así es, y debemos nosotros pues aún buscando y escudriñando a qué te lleva a ese paso, qué te puede llevar o cuáles pueden ser las causas que puedan llevar. Fíjense que cuando iniciamos esta serie hablábamos allí de la lengua mentirosa, estamos hablando de todas las cosas que aborrece el Señor, pero qué cosas puede maquinar tu mente que pueda llegar a tu corazón, y en la historia que vamos a escuchar allí, la historia de dos hermanos, cuando vemos que primeramente se planifica, entra a la mente ese pecado y de allí entra al corazón, y es cuando se ejecuta en el tiempo en que se realiza esa maldad. Entonces,
¿Qué puedes tú estar albergando en tu corazón o qué ha entrado a tu mente que tal vez pueda llegar al corazón y puedas estar pensando justamente en eso? Es que me provoca es matarlo. Epa, cuidado con lo que decimos, cuidado con lo que expresamos. ¿Por qué? Porque ha entrado en la mente. Él te provoca es ¿por qué? ¿Ocasionado por qué? ¿Por envidia? ¿Por rabia? ¿Por rencor? Tal vez por algo que haya hecho esa persona y que te haya ofendido, que te haya dañado, o que tal vez haya ofendido que tú amas mucho, que haya dañado, pero es que la justicia no te corresponde a ti, le corresponde al Señor. Y allí es donde empieza, porque cuando empezamos tal vez a revisar lo que otras personas han vivido en relación a aquello, bueno, vemos la experiencia, bueno, ¿por qué lo mató? No, lo mató porque violó a tal persona, o porque le hizo daño a esto, o porque le hizo daño a aquel. Entonces, allí empieza a caer esa situación de que primero entró acá el sentimiento, entró en la mente para luego llegar al corazón y ejecutar ese pecado. Y se derrama la sangre de un inocente. Y por supuesto la tierra es maldita, porque lo dice la misma escritura. Pero en el caso de Caín y Abel, todo lo que sucedió, él tuvo celo, tuvo envidia, Dios aceptó la ofrenda de uno, fue grata, y sin razón. Y ahí vamos, cuando hablamos de la inocencia, es aquel que Dios nos culpa de pecado, es aquel que es inocente y no sabe nada, absolutamente nada. Entonces aquí mira lo que dice en Génesis 4, 9, 10 y 11. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde estaba Abel tu hermano? Y respondió: ¿acaso yo soy la guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano. Estamos hablando de la sangre, las manos derramadoras de sangre inocente. Y mira lo que dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y dice: ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Así que cuán difícil es mantenernos en los caminos del Señor, pero ¿cómo poder ir más allá de aquellos deseos pecaminosos, como por ejemplo el homicidio? Y ayer estuvimos hablando, porque estamos hablando de la lengua mentirosa, y decíamos: ¿qué diferencia hay entre un asesino y un mentiroso? Pues ninguna, porque cualquiera quiere decir: pero es que yo no maté, yo no violé, yo no robé, yo no asesiné, pero mentiste. Y el mentiroso no entra en el reino de los cielos. Y tú dirás: pero es que yo no maté. Pero es que esos son pecados que aborrece el Señor. Por eso dice: 6 cosas aborrece Jehová y 7 abomina mi alma. No te extrañe que el que diga mentira y tú digas: porque yo digo mentira, no, tampoco entrarás en el reino de los cielos. Pero aún aquí la perversidad, la maldad de aquellos que maquinan el mal, incluso para poder llevarse o llenarse las manos de sangre. Por ejemplo, los terroristas o los actos terroristas que por una ideología, por un pensamiento, ocasionan la muerte de tantas personas inocentes. Y aquí volvemos a caer: las manos derramadoras de sangre inocente. Estos actos terroristas llenan las manos de aquellos que ejecutan estas maldades, no solamente en esta área en particular. La persecución, por ejemplo, de los cristianos en el mundo entero, donde no dejan que la palabra se predique y son perseguidos, son quemados vivos, son enterrados. Tantas cosas que usted sabe y conoce, y entonces esas personas que persiguen a los cristianos se llenan las manos de sangre inocente. Y entonces usted dirá: ¿y eso es factible? Sí, sí es factible, porque ya lo vamos a estar leyendo en relación a lo que estamos viviendo. Cada vez que el mundo avanza, hemos avanzado a raíz de los años, y mientras más avanzamos, más maldad hay en el mundo, y ahorita voy a hablar un poquito acerca de eso. Y la maldad, ¿no? Porque ¿qué hay? Cuando te decía al principio que hay en el corazón de las personas que ejecutan este daño. Ahí en la historia que vemos de Abel y Caín, vemos que en Caín había esa maldad en su corazón. Porque así como la fe y la obediencia van juntas, también la desobediencia y la incredulidad también se relacionan. Y allí es donde nosotros nos damos cuenta que por qué el Señor le agradó la ofrenda de Abel, pero más rechazó la ofrenda de Caín. Recuerda que el Señor conoce nuestros corazones y sabe perfectamente lo que hay en nuestros corazones. Entonces, el que es perverso, el que es malo, anda en sus propios caminos y siempre cree que el camino que lleva es el camino correcto. Siempre cree que donde está es el camino que le conduce al bien. Fíjate lo que dice la palabra del Señor en Proverbio 14:12. Y dice allí, 14:12. Fíjate lo que dice allí: hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Caín sabía perfectamente lo que maquinaba en su mente, en su corazón. Había egoísmo, había envidia de parte de él. La persona que tiene esos sentimientos es condenado por Dios.
Abel presentó esa ofrenda, la presentó agradable al Señor, pero en el corazón de Caín, cuando Caín presentó esa ofrenda, era presuntuoso, era soberbio. Él creía, pues voy a presentarlo y bueno, voy a entregarlo así. Y a la final, cuando el Señor vio los corazones de cada uno de ellos, vio agradable la ofrenda de Abel y más no aceptó así la ofrenda de Caín. Y ayer estábamos hablando de la mentira, ¿no? Porque la mentira nos lleva a pecado y la mentira nos lleva a otra mentira. Estuvimos hablando de la mentira y otra mentira y otra mentira. El mundo entró a la desobediencia por la mentira de la serpiente, lo que le hizo creer a Eva. Y hubo una mentira porque él es el padre de engaño. El diablo, lo hablábamos ayer, la lengua mentirosa. Pero fíjate lo que ocasionó una lengua mentirosa, ocasionó el pecado, entró el pecado al mundo, y no solamente a raíz del pecado de la mentira, sino que aún el homicidio, el asesinato entre hermanos, porque eso que estaba hablando de todas estas cosas que hacen que las manos se llenen de sangre. Mire lo que dice allí Proverbios 29:10, vamos a leerlo, porque 29:10 habla de que los sanguinarios aborrecen al justo, pero aman la maldad y el pecado se ha incrementado. Y lo voy a tocar en Mateo 24. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. Repítalo otra vez. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto. Sanguinarios, aquellos que matan, que asesinan, que se llenan las manos de sangre. Los rectos buscan su contentamiento. Y ahí es donde está. Ellos no compaginan el hombre recto con el hombre sanguinario. Siempre el sanguinario va a tener esa envidia. Y sus manos llenas de sangre. Llenas de sangre. Y a veces podemos verlo en el mundo, pero es que, óigame algo, también en los cristianos se ve cuando hay personas que tienen un corazón endurecido, donde no alberga en ellos la bondad y el amor de Dios, sino que alberga eso, la maldad, la envidia. Y cuidado con esos sentimientos, porque esos sentimientos esas emociones te llevan a situaciones más complicadas y es delicado pues en relación al cristiano. Fíjate lo que dice Mateo 24 del 12 al 13, porque es importante que usted pueda discernir todo lo que está recibiendo, porque en el mundo se ha incrementado la maldad y la misma palabra lo dice. Señala allí la escritura, Mateo 24, 12 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfrió. Cuando la maldad se multiplica, el amor de muchos se enfría. Y cuando el amor de muchos se enfría, mire lo que dice. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Debemos mantenernos encendidos, porque si nosotros nos apagamos, si nosotros nos enfriamos, somos propensos a caer en todo este tipo de pecados y de maldad que nos apartan de Dios y que podemos llegar a estar involucrados porque nuestras manos se pueden llenar de sangre inocente. Los malvados siempre van a estar maquinando maldad, los sanguinarios, como lo leímos anteriormente, y esa sangre se va a derramar. Mira lo que dice Isaías 59:7 y después vamos a leer Jeremías 22:17, pero mira lo que dice Jeremías 59:7. Vamos a buscarlo. Perdón, Isaías 59:7 y Jeremías 22:17. Isaías 59:7. Vamos a buscarlo por aquí. Mira lo que dice Isaías 59:7. Dice, sus pies corren al mal. Estamos hablando de los sanguinarios, aquellos que se llenan las manos de sangre. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Estamos hablando esta mañana de sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos, como lo estaba diciendo la pastora en el versículo de Proverbios anterior, en los caminos de los injustos. Quiere decir que estas personas que se manchan las manos de sangre, andan en iniquidad, andan en perversidad, andan en caminos de pecadores. Y mira lo que también se puede deducir allí, porque hemos estado hablando de diferentes formas y maneras en que nos podemos llenar las manos de sangre, pero es que hay infinidad de delitos que te llevan a que te puedas llenar las manos de sangre. Por ejemplo, el aborto. Aquí en Venezuela no está el aborto legalizado, pero en otros países del mundo sí lo está. Y yo te pregunto, ¿qué es el aborto? El aborto es quitar la vida la vida de un ser inocente. Claro, aunque desde el punto de vista legal y en otros países, desde el punto de vista jurídico, lo tipifiquen como que está autorizado y está permitido y lo pueden agregar y ponerles palabras bonitas. Pero el aborto no es más que quitarle la vida a alguien que está vivo, que se está gestando y ya, y lo desprenden, lo sacan, lo quitan, lo rompen y lo desprenden
de la matriz del útero de la madre. ¿Qué quiere decir esto? Que hay quienes se llenan las manos de sangre inocente. No solo la persona que se deja sacar el aborto, que en este caso es la madre, sino aquellos que practican el aborto en un centro asistencial autorizado o no, legal o ilegal. Allí entonces en las manos derramadoras de sangre inocente se llena de esa sangre inocente que es esta criatura. Así que también el aborto es una forma y una manera, así en el mundo entero lo aprueben y esté legalizado. Estas son las cosas que aborrece el Señor y aún abobina su alma. Las manos derramadoras de sangre inocente. Y mira lo que dice la palabra del Señor en Jeremías 22:17. Y dice así: mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para derramar sangre inocente, y para opresión, y para hacer agravio. Wow, increíble. Tus ojos y tu corazón no son sino para avaricia. Y por ahí empieza sangre inocente. ¿Cuántas veces no hemos visto el derramamiento de sangre inocente? Y ha empezado justamente la avaricia, la codicia, la envidia, el egoísmo. Generalmente esos son sentimientos que entran en la persona antes de ir a cometer el daño, antes de ir a derramar sangre inocente. No son personas temerosas de Dios, son personas, no se humillan, no se irritan con los caminos de Dios. Le hablas de Dios y se irritan, no se humillan ante el Señor, no son temerosos de Dios, actúan según su propia carne, según lo que están sintiendo, según su propia voluntad. Y ahí era el problema, el verdadero problema que tenía Caín, ese rechazo que tenía él con Dios. Porque cuando tú ves allí la escritura te dice que Abel entregó lo mejor de su rebaño. Allí tú te das cuenta que tal vez la ofrenda de Caín no fue lo mejor. Caín dio por dar al Señor, porque dice y identifica que Abel dio lo mejor. Cuando hablamos de lo mejor, cuando tú y yo le damos lo mejor al Señor, le dedicamos lo mejor al Señor, Dios ve nuestros corazones y sabe que lo que estamos haciendo lo hacemos porque lo amamos, porque le entregamos a Él. Él conoce el corazón de sus hijos. No darle por darle al Señor, no darle lo último que te queda, no darle lo que te sobró. No, al Señor siempre se le da lo mejor de nuestras vidas. Y hablamos de las obras de la carne, porque el homicida, el asesino, esas son obras que vienen de adentro, obras de la carne. Mira lo que dice Gálatas 5 del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hemos hablado de ellas, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía. Pero habla en el 21, habla de las envidias y homicidio, o borracheras, y sigue hablando orgía y cosas semejantes a estas. Es decir, que el homicida, las personas que asesinan, los homicidas, eso es obra de la carne y se gesta dentro de la persona hasta llegar a tener las manos llenas de sangre. Así que los homicidas, como está diciendo la pastora, mi amada esposa, es una obra de la carne. Y mira también lo que dice Deuteronomio 19:10, porque hay ciudades de refugio. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento existían las ciudades de refugio, se establecían las ciudades y establecían ciudades fuera para aquellos que de alguna u otra manera cometían un asesinato sin culpa, y establecía que si le caía alguna piedra o algo sucedía. Vamos a buscarlo ahí, yo lo voy a leer. Eso está en Deuteronomio 19:10. Mira lo que dice allí: para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Pero anteriormente él está hablando de aquellas personas que de repente salen a trabajar y se ocasiona un daño y la persona muere, pero muere porque hubo un accidente o algo. Esas personas son llevadas en estas tierras de ciudades de refugio para aquellas personas que en algún momento habían de manera que no había una culpa directa o no se propició de manera intencional. Esas personas eran apartadas. Por ejemplo, mira, y este es el caso del homicida, dice 4, que huirá allí y vivirá aquel que hiere a su prójimo sin enemistad con él, como el que fuera con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano al golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo, y este muere, aquel huirá a esta tierra, ciudades, y vivirá. Es decir, no teniendo la culpa, se ocasionó la muerte de esa persona y esa persona era sacada. Es como hoy en día, pero no de esa misma manera,
pero lo que es un homicidio intencional, un homicidio culposo, en donde la negligencia, la imprudencia, la impericia están dentro del asunto para la perpetración de un hecho punible, y en aquel tiempo se apartaban y se iban a ciudades. ¿Por qué? Porque había derramamiento de sangre inocente y esas tierras eran apartadas para aquellas personas que habían caído en esta situación. Así que bueno, evaluar nuestro comportamiento como cristianos, evaluar porque somos transformados. Tal vez, o sea, cuando ya nosotros somos nuevas criaturas en Cristo, somos transformados. Y ya esas cosas viejas pasaron, esas cosas quedaron atrás. Así que si tú identificabas que estabas apartado, por supuesto, de Dios, que te costaba tal vez buscar su presencia, que había egoísmo, que había envidia en ti, pero que ahora ya tú eres nueva criatura en Cristo, pídele al Señor para que te ayude a transitar estos caminos y que tu mente y tu corazón sean guardados de esos malos pensamientos. Fíjate, la persona que tiene, otra de las características que tiene las personas que son de esta manera sanguinarios, actúan según su propia voluntad, como te dije anteriormente, ¿verdad? El problema de Caín era que rechazaba a Dios, por esta razón se convirtió en ese arquetipo del anticristo, causa su propia infelicidad. Son personas que no son felices, son personas que viven con una amargura interna, son personas que tú los ves y nada les hace felices porque nada los complace, porque envidian lo que otros tienen, codician demasiado, entonces lo que tienen no sienten que no es suficiente y quieren más. Y eso les tiene en una constante molestia, rabia, los ves todo el tiempo encarados, personas que nunca tienen una felicidad, que tú no le ves esa cara de alegría o de felicidad, que tal vez un logro y les parece como que algo, bueno, no, yo quiero algo mejor, yo quiero más todavía. Y ojo, con esto no te quiero decir que no podamos aspirar a tener cosas mejores, sino que qué hay en tu corazón cuando aspiras a esas cosas mejores. Y siempre y cuando esas cosas siempre sean para bien, no hay ningún inconveniente. Malo es cuando permites que sea por medio de envidia, de rencor, de rabia, de que veas al otro que está prosperando a tu hermano y entonces te dé rabia porque tu hermano prosperó y porque no prosperaste tú. Entonces las cosas no son de esa manera. Y así, siempre debemos... Y podemos traer a colación porque un pecado te lleva a otro, o sea, los pensamientos malvados, por ejemplo, la avaricia, la codicia, el amar el dinero, el tener en exceso. Recuerda que Judas estaba dentro de los discípulos, de los llamados que el Señor había escogido, pero sabía que ya uno estaba perdido, conforme lo decía la Escritura, y él era el que metía la mano en la bolsa. Es decir, Jesús sabía todas estas cosas, pero que sabía que al final las cosas iban a venir de la manera que venían, porque dice la Escritura que Jesús fue encarcelado, fue apresado, fue llevado delante de Pilato, pero dice la Escritura también que Judas recibió 30 monedas de plata por lo que había hecho. Pero mira lo que dice la Escritura en Mateo 27, 4, diciendo: yo he pecado porque he entregado sangre inocente. Es decir, Judas sabía lo que estaba haciendo. Y él mismo está diciendo: he entregado sangre inocente. Él entregó al Hijo de Dios. Y entregó sangre y se manchó sus manos con sangre inocente. Y dijo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas los sacerdotes, los escribas que estaban allí, cuando le dijeron, porque él les devolvió el dinero: bueno, eso no nos interesa a nosotros, eso es cuestión tuya. Ya tú no los entregaste y aquí no vamos a hacer nada. Y él entregó el dinero, lo tiró allí y fue y se ahorcó, dice ahí la Escritura. Que quiere decir que también nosotros sabemos las cosas que hacemos y cuándo nos podemos manchar las manos de sangre inocente. Por eso es que estamos hablando de las manos derramadoras de sangre inocente. Judas sabía que él había entregado a una persona inocente. Entonces, había entregado, como lo dice allí, lo repito: yo he pecado entregando sangre inocente. Y tanto que lo entregó, que fue muerto y crucificado. Y hay consecuencias, eso no queda, el juicio de Dios siempre llega a su tiempo, y aquellas personas que tuvieron ese derramamiento de sangre inocente siempre van a tener las consecuencias. ¿Por qué? Porque justamente lo que hubo en tu corazón fue lo que te llevó a eso. Vamos a saludar a las personas que están acá conectados, pastor. Tenemos personas por acá, tenemos a Zuleima Torres, dice: buen día, amados, Dios me los bendiga, bendiciones para ti, Zuleima, para la familia, un abrazo bien grande para ustedes. Diorgelis también está en sintonía, Dios te bendiga, Diorgelis, un abrazo para todos ustedes. Deidiliné desde La Mora, Deidiliné Navarro, saludos y bendiciones para todos allí en La Mora, un abrazo bien grande.
José Hernández, hola pastores, hermanos y amigos, saludos y bendiciones. Saludos para ti, José, un abrazo bien grande para ti, para la familia. Así que muchas bendiciones a todos los que nos escuchan acá en Venezuela y fuera de Venezuela. Un abrazo bien grande para todos, les amamos mucho. Y bueno, así también aquellos que no han escrito acá, pero que también están en sintonía. Así que bendiciones para todos. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y qué va a pasar con todas estas personas? Bueno, mira lo que dice la Escritura, porque la Escritura habla de que Dios va a destruir en su propia maldad a todos aquellos que de alguna u otra mano de sangre inocente. Mira lo que dice el Salmo 94 del 21 al 23, y dice así: se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Oiga bien, todos aquellos que se juntan para hacer la maldad, la impiedad, practicar el pecado y hacer las cosas malas en los justos y en los inocentes. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente, mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza, y él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad, los destruirá Jehová nuestro Dios. Así que aquellos que hacen la maldad, practican la maldad, aquellos que se llenan sus manos de sangre, ya tú sabes lo que está deparado para ti. Así es, así que hay consecuencias, hay. Nosotros necesitamos caminar en ese camino recto que nos lleva a esa salvación, que nos lleva a la presencia del Señor y que nos permite estar conectados con nuestro Padre Celestial. Así que bueno, identificar, porque estamos hablando de aquellas cosas que al Señor no le agradan y que es abominación a Dios. Y fíjate, lo mismo ocurrió con la historia de Jonás. Vamos a buscar la historia de Jonás allí. Aquí está, fíjate lo que dice en el 1.4, dice así la Escritura en Jonás 1.14, perdón. Ustedes recuerdan la historia, el Señor le da una palabra a Jonás, le dice que tiene que predicar a Nínive, él se va en sentido contrario, después viene y en el camino, cuando va vía hacia Tarsis, en la embarcación donde iba se destapa una tormenta, y ya ustedes saben lo que pasó, echaron suerte, ¿quién eres tú? ¿Dónde vienes? Yo soy hebreo, hijo de Dios de Altísimo, y ustedes saben todo lo que ocurrió, y aquí es donde viene. Ellos con tanta tempestad se estaba negando la embarcación que empezaron a tirar y a lanzar todas las cosas porque la embarcación se anegaba y se hundía en ese entonces. Entonces ellos dijeron, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Él obra como Él quiere. Él tiene un plan en todas las cosas. Pero estos hombres eran temerosos aún de ese Dios que ellos no conocían. ¿Quién es tu Dios? Y ellos dijeron entre ellos, Señor, líbranos de esta sangre inocente, porque en ti está la obra. Y lo lanzaron. Es decir, aún ellos, ese Dios que no conocían, ellos fueron y dijeron, líbranos de esa sangre inocente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tener cuidado, porque las manos derramadoras de sangre inocente tienen su perdición, o tienen su seguro, o tienen su vida asegurada al final del camino. ¿Y qué es? Es total destrucción. Así que bueno, hay que tomar en cuenta todo esto porque... Sobre todo si estás en cargos donde te pueda permitir cargos de autoridad, pero que definitivamente tienes que ser responsable y saber perfectamente que por qué o para qué tú estás allí, y no es precisamente para derramar sangre inocente. Y ya para finalizar, voy a cerrar aquí con esta reflexión porque es verdad, estas personas van a ir a perdición. De hecho, vamos a leer ahí Apocalipsis 21.8 y 22.15, pastora, si vamos a buscar ahí Apocalipsis 21.8, porque aquellos que no entrarán en el reino de los cielos, no solo que no entrarán, sino que quedarán por fuera y serán destruidos en el lago de fuego. Entonces vamos a estar leyendo Apocalipsis 21.8 y 22.15 para llegar a la reflexión final de lo que establece la Escritura. Vamos a saludar y hablar de aquel homicida espiritual. Y usted dirá, ¿un homicida espiritual? Sí, hay homicidas espirituales y ellos también tendrán que ser y van a ser juzgados por el Señor. Así es. Saludamos a Vilmar, que se conectó también por acá. Saludos a Vilmar desde Los Pinos y a Robert Navarro también. Bendiciones en esta mañana, pastores. Así que están viendo el programa también desde acá, desde Cabudare. Bendiciones para ustedes, Vilmar y Robert. Así que bueno, un abrazo muy grande
y bendiciones. Vamos a leer entonces por acá Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Lo que estamos hablando de Los la mano cobardes derramadora e de sangre incrédulos, inocente. los abominables y Homicidas. Entonces, ya sabes que las manos derramadoras de sangre inocente, que son estos homicidas que causan daño a la vida de las demás personas, ¿qué dicen? tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y 22:15. 22:15, más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y Los homicidas. Los Entonces homicidas. aquí también está hablando aquellos, los que no tendrán parte, los que van a quedar por fuera de la gloria de Dios, y los que van a estar en ese juicio en donde Dios lo va a juzgar, valga la redundancia, por los pecados, por el derramamiento de sangre. Y todo aquel que ama y hace mentir. Todo aquel que ama y hace mentir. Así le pasó a Esteban. Y Esteban, estando allí siendo apedreado, dice que se abrió el cielo y vio a Dios, y vio al Hijo sentado a la diestra, y vio todo lo que vio, y dijo la gloria maravillosa. Y él mismo, pidiendo por los demás, dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Creo que cuando vemos la gloria de Dios, tanto es el amor que entra en nosotros, que esa misericordia que el Padre nos da para con nosotros, también nosotros la recibimos, para nosotros poder decir, a pesar de que me están apedreando, decir: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Eso sí es amor del bueno y amor bonito. Porque voy a cerrar con esta reflexión. Vamos a cerrar, eso está en primera de Juan 3:15 al 16, porque es el homicida espiritual. Y aquí es donde entramos, porque así es tildada conforme a la Escritura, y así ve Dios aquel que aborrece a su hermano. Y si tú aborreces a un hermano, si tú odias a un hermano, si no te cae bien, si tú haces cosas que no te agradan, pero mira lo que dice la Escritura en primera de Juan 3, del 15 al 16. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Pastora. Así que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. No, pero es que no me cae mal, yo lo odio. Eres un homicida espiritual. No lo mataste. No hiciste eso, pero dentro de tu corazón, así como Dios habló del adulterio y les dijo, porque ya has adulterado en tu corazón. Aquí la palabra del Señor dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Así que el odio no puede estar en tu corazón, porque si no eres considerado homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Así que tenemos que cuidarnos de ser homicidas espirituales. Así que si tú tienes rencor sobre alguien, a una persona que amaba, te dejó, te traicionó, hizo algo en contra de ti, y tú lo aborreces, dice la Escritura que todo aquel que aborrece a su hermano es considerado homicida. Así que, bueno, ya hemos llegado al final. Llegado al final del programa. Así que estamos hablando de aquellas cosas que no le agradan a Dios, que son abominación ante los ojos del Señor. Y creo que, bueno, este tema un poco profundo en relación a aquellos que tal vez puedan escuchar en esta mañana y que no conocen de Dios, pero que algo importante, la salvación es por gracia. Necesitamos acercarnos a Dios y reconocer que es nuestro único y suficiente Salvador, para que aún aquellas cosas viejas queden atrás y nosotros podamos ser esa nueva criatura en Cristo y buscar esa relación con nuestro Padre Celestial. Si tú sabes que has pecado, has derramado sangre inocente, sea por ti mismo o por cumplir órdenes de otro, o por estar en un ente o por estar en autoridad, o porque estuviste en tu casa y te aprovechaste, o porque hubo una situación allí que te llevó a que tus manos se llenaran de sangre. Este es el tiempo. Hay un tiempo, porque así como hay sangre, las manos derramadoras de sangre inocente y se llenan allí, también hubo uno que derramó toda su sangre para perdonar los pecados de la humanidad. ¿Vamos a tener consecuencias? Por supuesto. ¿Vamos a sufrir consecuencias? Por supuesto. Si cometemos un delito, ¿tenemos que ser imputados y sometidos a las leyes terrenales? Por supuesto.
Pero eso no te va a quitar la vida y la salvación, porque la salvación y la vida eterna es por medio de Jesucristo y por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Así que la sangre del Cordero nos limpia de toda maldad. Así que si nosotros confesamos que Jesús es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que Él resucitó de los muertos, tú serás salvo. Así que cuán importante es que la sangre del Cordero nos limpie y nos lava de toda maldad. Si ese es tu caso, repite conmigo esta oración que te acerca al Señor, y aunque tú puedas estar en la cárcel, puedas estar detenido, estás escuchando este programa, estás purgando una condena, estás tras las rejas, estás detenido, estás privado de libertad porque tus manos se llenaron de sangre inocente, para ti también hay una salida. ¿Vas a sufrir las consecuencias? Claro que sí, pero la salvación y la vida eterna le pertenecen al Señor y Él te las da hoy por gracia y por su amor. Y aquellos que no llenándose sus manos de sangre físicamente odian, repudian y aborrecen a su hermano, ya saben que son considerados homicidas. Entonces tú también entras hoy y dile: Señor, me acerco a ti, te pido perdón por mis pecados y faltas. Quita de mí, desarraiga de mi vida todo lo malo. Te recibo hoy como único y suficiente Salvador. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si te has apartado de los caminos del Señor, si se te ha sido difícil en esta cuarentena, si caíste en esta cuarentena y pecaste en esta cuarentena, la salida la tenemos en la salvación y la vida eterna que nos es dada por el sacrificio en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, hemos llegado al final del programa. Mañana estaremos tocando otro tema. Les recuerdo que estamos hablando, hablamos de las manos derramadoras de sangre inocente. Ayer estuvimos hablando de la mentira y el lunes pasado estuvimos hablando de los ojos altivos. Así que a partir de mañana continuaremos hablando acerca de lo que está establecido en el capítulo 6 de Proverbios del 16 al 19. Saludos para José Hernández Gollín. Así que bueno, ahorita fue que me di cuenta que era Gollín. Tenemos varios José Hernández. Bendiciones para ti, Gollín. Saludos a la familia allá donde ellos están en Estados Unidos, creo. Sí. Estados Unidos. Bendiciones para ustedes. Un abrazo muy grande y también les queremos mucho, bastante. Así que muchos abrazos para la familia allí en donde se encuentran ustedes allá en Estados Unidos. Creo que es Florida, si no me equivoco. Ajá. Felicitaciones, saludos a todos, a Reina y a los que están allá en aquella parte del continente, en aquel lado, en la parte americana. Así que saludos a todos ellos. Bien, mañana les esperamos. Este ha sido su programa Un Café y una Palabra. Somos los pastores Tobías y Jacqueline Pacheco del Centro Evangelístico de Avivamiento Cabudare, aquí en Palavecino Lara, Venezuela, tierra de avivamiento. Por allí probablemente vamos a cambiar el horario del programa. Cuando iniciamos en la cuarentena. Lo hicimos a las 8:30 porque todo el mundo estaba en casa. Pero sabemos que ya ha habido cierta flexibilización. Entonces vamos a ver si el programa lo hacemos a las 5 o a las 6 de la tarde. Envíenos sus comentarios, incluso al WhatsApp. Vamos a estar consultando para ver qué le parece y usted lo pueda recibir. Bien, recuerda, si quieres ser un avivador, tienes que congregar. No seas un espectador, sé protagonista del avivamiento en Venezuela. Dios te bendiga.